Hola, buenas tardes. Yo soy Paula Ramírez, estudiante de la UNAD y para el curso de teorías del aprendizaje desarrollamos una actividad en grupo donde estamos viendo la teoría conductista. Esta teoría que va muy de la mano pues al entorno educativo y aquí desarrollamos la actividad. Entonces, la teoría conductista se centra en cómo el entorno influye en el comportamiento y fue desarrollada por varios psicólogos, entre ellos dos importantes, John Watson y B.F. Skinner, quienes creían que todo comportamiento se puede aprender y modificar a través de estímulos y que estos estímulos generan la respuesta en el individuo. Esto no se enfoca en los pensamientos o emociones, sino en lo observable y medible, que este cambio de conducta se pueda observar y que se da el resultado esperado. Esta teoría es la clave en la educación y el entrenamiento, donde se utiliza el refuerzo positivo y negativo para cambiar estas conductas. Esta estrategia del refuerzo también lo vimos durante la actividad en una situación que planteamos con mis compañeras, que ellas en la siguiente parte se los van a explicar. Y ya, muchas gracias. Cordial saludo compañeros sonadistas, mucho gusto, mi nombre es Angie Vanessa Cuellar Paredes. Como ya lo explicó la compañera Paula, nosotros vamos a presentar el tema conductismo para la clase de teorías del aprendizaje. Antes de empezar al tema importante que es sobre el moldeamiento, queríamos dar un contexto sobre qué era el conductismo, para ampliarle el temario que ya dio la compañera, para ampliar la teoría en general sobre el conductismo, preparamos una presentación. Nuestros compañeros son la que los presenta, Angie, Aide Alejandra y Paula Jimena. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente psicológica que se dio a principios del siglo XX, en la cual la idea principal era que nosotros debíamos, o bueno, los psicólogos en el ámbito de la enseñanza deberían basarse principalmente en el aprendizaje cualitativo, es decir, algo que se pudiera ver, entender del comportamiento. Otro aspecto importante de esta teoría fue que en sus principales aspectos era que el ambiente o el entorno era fundamental para moldear, para construir este aprendizaje en el estudiante. Era muy importante porque el ambiente o el entorno, aunado a los tutores, a los docentes, hacía que los estudiantes pudieran relacionar, pudieran asimilar mejor la información. Entonces, esto fue más o menos el conductismo. Los principales exponentes del conductismo fueron John Watson y Skinner, de los cuales vamos a hablar a continuación brevemente. Ah, John Brodnus Watson propuso el condicionamiento clásico y como importante también propuso el propio, y hizo un manifiesto, se llama el manifiesto de Watson, en el cual él, a medida de una investigación, propuso cómo era toda la idea que él tenía, cómo eran los aspectos que se debían trabajar desde el conductismo, desde desde este tipo de psicología, y él puso unos puntos. Entonces él dijo, bueno, el ambiente o el entorno es fundamental para que el estudiante pueda entender, pueda saber, pueda asociar, porque la asociación es uno de los puntos también muy importantes en el conductismo. También en el manifiesto de Watson decía que debían darse pistas, debían darse, o sea, en el manifiesto se da estímulo, respuesta, reforzamiento. Entonces, el estímulo, la pregunta o una actividad que se le da al estudiante, la respuesta, el estudiante, por medio de un proceso de aprendizaje, de asociación con los conocimientos que ya ha adquirido, él hace este proceso de pensamiento y llega a una respuesta, a una solución, y el estudiante da esta solución, y a continuación el docente debe dar un refuerzo, debe dar una crítica constructiva al estudiante, de tal manera que ésta sea importante, que sea impactante para el estudiante.
que el estudiante vea que su proceso de pensamiento fue correcto. Es muy importante el refuerzo en este aspecto. Está de más de decir también que para llegar a la respuesta se deben dar un proceso de pistas, se le debe dar como migajas, pistas al estudiante para que él sepa que lo que él está haciendo es llevarse a este asociamiento, pero que sea correcto. A continuación, Burroughs Frederick Skinner propuso el condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Le das un estímulo al estudiante y por medio de, por así decirlo, castigos, entre comillas, el estudiante entendía o podía ver que estaba en lo correcto, o sea, se le daba una felicitación. El estudiante podía ver que sí, en efecto, lo que él estaba pensando era correcto. Y si no, el estudiante, por medio de este como detenimiento en ese proceso de pensamiento que no estaba relacionado con la respuesta correcta, entonces el estudiante se daba cuenta que no, entonces cambiaba su proceso de pensamiento. Este tipo de pensamiento era el de Skinner. Entonces, este tipo de condicionamiento era, también tenemos algo parecido al de Watson, pero este era refuerzo y castigo. Refuerzo, si el estudiante tiene un proceso de pensamiento válido; castigo, si el estudiante no va por una línea de pensamiento correcta. Entonces se le hace una especie de pare para que él sepa por dónde es correctamente la situación. A continuación, voy a dejarlos con mi compañera Aide. Muy buenas noches, mi nombre es Aida Alejandra Porras Cardoso y voy a continuar con el tema del conductismo. Voy a exponer mi parte, mis compañeras ya habían hablado del resto del tema, entonces mi tema es el moldeamiento. Bueno, en este tipo de aprendizaje nos basamos más en la imitación de la conducta ejecutada por un modelo, en este caso sería otra persona. ¿Qué quiere decir? Que este es un proceso que sucede de forma cotidiana. Puede utilizarse como una técnica terapeuta, ayudándonos a facilitar la adquisición y la modificación de los comportamientos. El tema o la situación que nosotros hicimos respecto a este moldeamiento es acerca de un maestro que enfrenta problemas dentro del aula con un estudiante que se distrae con facilidad, no presta atención e interrumpe las clases con malos comportamientos. Respecto a este tema, nosotros hicimos una estrategia y una evaluación. En la estrategia fortalecemos el comportamiento positivo del estudiante y provocamos a que siga a que se siga comportando mal y siga teniendo los comportamientos positivos con un tiempo y una constancia. En la parte de la evaluación, nosotros definimos los objetivos claros y tomamos un registro de tiempo que el estudiante tiene la buena conducta, el cual evaluamos, dando así una respuesta al esfuerzo de su comportamiento y así tratando de lograr los objetivos. Bueno, entonces este es mi parte expositiva del moldeamiento. Les agradezco a todos por prestarnos atención y que pasen una muy feliz noche.